Martes 8 de junio, 20 horas. Empezaron las restricciones en el país, ya no se puede circular a partir de este momento, así que todos se quedan donde están. Y donde están vamos a compartir nuestra clase de Torá, leyendo, de acuerdo a Betina, el capítulo 14 de Éxodo, Shmot, versículo 20. Lo pongo en pantalla para que empecemos a compartir nuestro encuentro de hoy, que espero yo tenga muchos goles. Si recuerdan... Ya hubo uno, Fabi. Ya hubo uno. ¿A favor o en contra? No, uno nuestro, creo, porque los chicos gritaron. Menos mal, me asustaste. Qué bueno. Bueno, entonces estábamos en la Torá, vamos a volver a hablar un poquito más en serio. Esperen que tengo gente para admitir esta. Estábamos cruzando o por cruzar las aguas. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel estaba atrapado? Dios le dijo, no recen, no se suiciden, no vuelvan, simplemente avancen, caminen. Que hablamos que esa es la mejor manera de salir de las crisis, uno se envalentona y se pone en movimiento, y en general no se sale de una situación de crisis o una depresión esperando que a uno le vengan las ganas, sino generando el movimiento corporal que a uno le permita empezar a cambiar la situación en la que estaba. Entonces, esto es lo que el texto nos dejó en la semana pasada, 20. No sé si leímos el 20, ¿hay que empezar con el 20 o el 21? ¿Hay que empezar con el 20? Con el 20. Bien. Estábamos hablando de que hay como un enviado de Dios que está allí, entonces se situó entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y hubo nube y oscuridad, e iluminó a la noche, así no se acercó el uno al otro toda la noche. Miren, tenemos más gente para admitir, increíble este día. A ver, acá hay un manejo simbólico muy interesante que quiero compartir. Ustedes saben que la metáfora de la luz es una metáfora súper usada en todas las tradiciones espirituales, y que después, como hay otras corrientes que hicieron como abuso del tema de la luz y demasiada expresión, a algunas personas les choca hablar. Pero en lo espiritual, la vida trata de aprender a ver, ampliar tu percepción, mirar, comprender, y entonces la luz es el elemento central en todo eso. Y cuando vos tenés claridad, tenés visibilidad y tenés luz, sos una persona. Y cuando vos ves todo oscuro, todo nublado, ves todo gris, sos otra. A vos es un círculo vicioso o virtuoso, depende en el cual estés. Y cuando vos te encontrás en esa situación, generalmente entrás en un proceso de reafirmar lo que tenés antes. Entonces, si vos tenés claridad, tomás mejores decisiones. Cuando tomás mejores decisiones, haces mejor las cosas. Cuando te salen las cosas mejor, te pones más contento, y cuando te pones más contento ves mejor, y empezás un círculo virtuoso. En cambio, cuando se te nubla la vista y no ves bien, tomás peores decisiones, y cuando tomás peores decisiones te salen mal, y cuando te salen mal te pones más triste, y cuando estás más triste ves peor, porque no tenés la tranquilidad ni la claridad, y te suele pasar que entras en ese círculo vicioso. Lo que está mostrando la Torá, más allá de que seamos nosotros y los egipcios como si fuéramos River y Boca o amigos y enemigos, son dos realidades. Cómo a veces la vida te fluye y vas avanzando y te aparecen dificultades, pero vas a encontrar la salida y vas a seguir avanzando, y otras veces todo te sale mal y te caen plagas y pensás que las vas a dejar atrás, y de repente te encontrás con las aguas y te morís en las aguas. Digamos, la situación que se va gestando en la salida de Egipto es la que tiene que ver con cualquiera de nosotros, que a veces nos toca ser más hebreos y a veces nos toca ser más egipcios. Y lo importante es darte cuenta en qué ciclo estás. Y cuando estás en el ciclo virtuoso, tenés que tratar de sostenerlo y mantenerlo, porque el ritmo, si lo permitís poner en movimiento, juega a tu favor.
Y cuando te sentís en un círculo vicioso, tenés que reconocerlo para poder cortarlo. Y no seguir enganchado en el mismo ritmo, porque ese es el ritmo que te está llevando a la oscuridad. Los egipcios Segundo, discúlpame. Sí. ¿Qué pasó? ¿2-0? No, bueno. Increíble. Bueno, ven, estudiamos Torah y pasan estas cosas. Si estuviera viendo el partido no pasaría esto. Entonces, si uno a veces siente que está en esa energía negativa, con poca visión, con oscuridad, con nubes, cuando a uno le pasa eso, no tiene que apurarse para hacer las cosas lo más rápido posible para ver si puede dejar atrás esa situación. Tiene que ver cómo rompe esa estructura, cómo cambia ese ritmo, cómo sale de ese ciclo. Y por supuesto que no hay nada más lindo cuando uno reconoce que está atravesando el otro ciclo y empieza a disfrutar del ritmo con el cual está viviendo. Y por más que de repente aparezcan situaciones como la de los hebreos que ven el agua y los egipcios, igual si tenés claridad y visión vas a encontrar la salida. No significa que todo sale perfecto, no significa que el mundo es Disney. Pero sí significa que uno puede encontrar hacia dónde dirigirse y eso refuerza el ciclo en el que está. Estos son los dos mundos que se encuentran aquí, uno al lado del otro, para mostrar que suelen estar cerca, que no es que hay que a veces cambiar de mundo. A veces la luz está muy cerca de donde está la oscuridad. Acá está al lado, pegada. Extendió Moshe su mano hacia el mar y condujo a Adonai al mar por medio de un viento solano fuerte durante toda la noche y tornó el mar en tierra seca, ya que se habían partido las aguas, como les conté la semana pasada. El Midrash dice que esto no es automático, que esto pasó recién cuando... ¿Alguien se acuerda el nombre del osado que se metió a las aguas? Nachshon. Nachshon ben A mí no me sale el apellido. Abinadab. Nachshon es un nombre muy importante hasta hoy en día. Ben Abinadab, no hace falta que se lo acuerden, eso es de maniáticos de la Torá, pero Nachshon es como les dije, es un adjetivo en Israel, incluso se usa de esa manera. Entonces hay una intervención divina que el Midrash dice que es únicamente cuando el hombre hizo su parte y avanzó para que eso ocurra. Antes de avanzar tengo que ver unos chats, a ver, los chats hablan de Logol. Lo material versus lo espiritual. Te tendría que decir que no, Anita, y explicarte por qué. Nos vamos a meter un poquito en Kabbalah, y la gente que está estudiando conmigo Kabbalah ya me lo escuchó, pero es importante. En la concepción judía, lo material no es oscuro y lo espiritual es claro. Lo material puede ser claro u oscuro. Tu vida material es necesaria para tu vida espiritual, no está en oposición, no es una u otra. No tiene que ver con elegir, sino que en tu camino de desarrollo espiritual también tenés que aprender a desarrollar tu vida material, a tener un buen vínculo con lo material y a que ese vínculo con lo material te permita a vos tener una vida espiritual. La concepción de oposición es más oriental, no es judía. Armando dice, el momento más oscuro de la noche es previo al amanecer. Está buena la metáfora que tiene que ver con lo que les quería decir antes, está bien lo que dice Armando, y les voy a agregar una palabra. ¿Saben cómo se dice negro en hebreo? Yahor es oscuro. Yahor es negro. Yahor es negro. Perfecto. Yahor es negro. ¿Cómo se dice amanecer? Shahar. Shahar.
las mismas letras que en hebreo dijimos en la misma palabra, es para negro oscuro o para amanecer. Con lo mismo que decía Armando, es para enseñarnos que de la oscuridad a la claridad no hay casi diferencia. Están ahí. Y por eso Armando decía en el chat, que no, lo escribe directo a mí, no a todos, no sé por qué, el momento previo al amanecer se suele decir que es el momento de mayor oscuridad de la noche. Y Beth dice, ¿por qué dice no se acercó el uno al otro? Porque eran dos realidades distintas, dos mundos distintos. Y cuando en general vos estás en una de las sintonías y el otro está en la otra, es muy difícil que se encuentren. No hay encuentro cuando estás tan distinto. Para encontrarte tenés que tener empatía. Y para tener empatía tenés que dejar un rato tu estado de ánimo y conectarte con el del otro. Hay gente que puede estar una al lado de la otra, pero como están en humores tan distintos, en ciclos tan distintos, y no hay empatía, no se tocan. No se tocan el alma, no se conectan. Pensé que Egipto era la representación de lo material al extremo. Egipto es en la Torá, ¿no? Es el mundo de la vista por encima del mundo de la escucha. Y el mundo de la vista, en el sentido de valorar únicamente y alabar y dejarse llevar por lo material. Pero no porque lo material sea malo, sino porque lo material despertaba adoración, admiración y había ojos solamente para eso. Por eso hago mucho hincapié en esto. El judaísmo no es una religión que proponga el ascetismo, que lo material no tenga lugar, que la pobreza haya que exaltarla. No es parte de la tradición judía. La tradición judía, por supuesto que no condena la pobreza ni a los pobres, pero no pide que el ideal de religiosidad sea entregate a una vida de pobreza. No pone el ideal judío en esos términos. Volvamos al texto de la Torá, 22. Entraron los hijos de Israel en medio del mar, en lo seco, y las aguas eran para ellos muralla por su derecha y por su izquierda. Bueno, nosotros tenemos esta imagen de Hollywood. ¿Quién no vio alguna vez a, ¿qué era? Charles Heston? ¿Quién era el que lo hacía? Nunca vimos cómo habrá sido, nunca supimos cómo habrá sido, pero teníamos esta imagen. Perdonen, ¿puedo poner un paréntesis? Me olvidé decirles algo. De la Torá, pero de actualidad. ¿Alguien leyó en Infobae el domingo el artículo que dice, el artículo de diario, ¿no? Que decía que la ciencia demostró que las pirámides no le hicieron los judíos y que eso contradice la Torá? Pela lo leyó. ¿Alguien más? Sí, Gaby también. Bueno, Claudio también, veo que hay varios que levantan la mano, Saúl también. Bueno, por favor, escríbanle al autor de esa nota y pregúntenle qué Biblia dice que los judíos construimos las pirámides. Pregúntenle qué Biblia leyó. Nosotros estudiamos acá, ustedes ya lo saben, por eso quiero decirles a ustedes para que alguien me escuche y me entienda. La Torá dice textualmente que nosotros construimos dos ciudades, Pitón y Ramsés, no pirámides. Lo que pasa es que la confusión viene porque las Agadot de Pesaj, cuando quieren representar Egipto, representan con pirámides. Y entonces ahí pareciera que nosotros nos queremos atribuir que nosotros construimos las pirámides. No dice eso la Torá, nunca nos lo atribuimos. Pero quiero contarles que sepan que en el año 1979, el primer ministro de Israel, en su discurso con el presidente Anwar el-Sadat de Egipto, dijo públicamente ese error y le atribuyó al pueblo judío la construcción de las pirámides. Error humano. Pero la Torá no lo dice. Perdonen, pero me quedé enojado cuando vi el artículo del diario y tenía que descargármelo con alguien. Y gracias por ser mis terapeutas. Después me pasan la factura después, pero
me sacaron un peso de encima. Gracias. Bien, entonces... Porque en la película sí construyen las pirámides. Debe ser que el autor vio a Charlton Heston. Y puede ser, puede ser. Bien, las películas... De todos modos, en La Nación lo que salió es un artículo que se demostró que las pirámides no las construyeron los esclavos ni nada, sino obreros calificados de los egipcios. Por eso no fuimos nosotros, no, pero por eso el texto del Jobae decía que nos contradijeron la Torá. No. Y es así, perdón, porque las pirámides eran las tumbas de los faraones y no iban a permitir que un esclavo extranjero construya el lugar más sagrado para ellos. Tiene lógica, digamos, tiene su razón de ser. Bien, volvamos a la Torá. Entraron los hijos de Israel en el medio de lo seco, eso lo hablamos. Estábamos hablando de las murallas, perdón, de ambos lados. ¿Se acuerdan a Moshe? Moshe, para salir de Egipto, tuvo que mirar hacia un lado y hacia el otro. Y hasta que él no pudo mirar hacia un lado y hacia el otro, no pudo salir. Y acá dice que van con las murallas a los costados. No pueden mirar para un lado o para el otro. ¿Qué significa esto simbólicamente? Que hay momentos en la vida en los que vos tenés que mirar para ambos lados para tomar una decisión. No podés ir hacia adelante. Tenés que evaluar, tenés que mirar. Pero hay otros momentos en la vida donde tenés que ir y no podés pararte a mirar para un lado y para el otro. Antes de tomar una decisión, tenés que evaluar todas las opciones. Cuando estás en la mitad de un camino, no te pongas a mirar si tomaste la verdadera decisión, si tenés que haber dado la vuelta. Por supuesto que uno se puede equivocar y puede rectificar, pero lo que el texto dice es que hay momentos para cada cosa. Y hay gente que no avanza en la vida, porque cuando es momento de avanzar, está mirando para los costados. Y hay gente que se pega contra la pared, porque en el momento de avanzar, porque en el momento que tiene que mirar para los costados, para elegir, solo avanza, sin mirar. Entonces hay que saber que hay momento para cada cosa. Eso también es un texto bíblico, que todavía no está contradecido por ningún artículo de Infobae o de La Nación, pero hay tiempo para cada cosa. Y tenemos que vivir sabiendo que es muy sabia esa reflexión del Eclesiastés de Coelet, de este texto bíblico. Y descubrir que está bueno que haya un tiempo para una cosa y un tiempo para la otra, y luchemos un poquito más contra el multitasking, que hay un tiempo para todo, y en este tiempo yo puedo hacer todo a la vez. Y no es tan así. Yo sé que algunos de ustedes están haciendo mirar el fútbol y haciendo esto al mismo tiempo, pero en general está bueno cuando uno puede concentrarse en algo y disfrutarlo más y tener un momento de presencia fuerte con lo que está haciendo. Persiguieron los egipcios y vinieron en pos de ellos todos los caballos de Paró, sus carros, sus jinetes, al medio del mar. Y ya el texto queda claro que están tomando la peor decisión del mundo. ¿Cómo te metes con caballos y carros en la zona de barro de la parte baja de un curso de agua? Es como básico que uno no lo haría. No hace falta ser demasiado brillante en técnicas militares para saber que no era el mejor camino. Sin embargo, lamentablemente, cuando uno está enceguecido y cuando era tiempo de mirar por un lado y para el otro, decidieron ir hacia adelante sin mirar, terminan tomando las peores decisiones de su vida. Y como decimos siempre, no estudiamos Torah para ver que los egipcios eran malos o incompetentes y nosotros brillantes y genios. Estudiamos la Torah porque todos tenemos adentro nuestro a Moshe, pero también al faraón. Y a veces nosotros nos comportamos como Moshe y a veces como el faraón. No estamos haciendo esto para hablar mal de otro pueblo. Estamos estudiando qué nos pasa que a veces nos domina nuestro personaje llamado faraón.
y verlo en otro es más fácil, cuesta mucho más verlo en vos. Entonces el texto atrás te lo presenta afuera para que lo puedas reconocer y reconocerte. Y darte cuenta cuando estás yendo vos con tus caballos y con tus carros al medio del barro. Para que si estás a tiempo, no te metas. Y si estás adentro, aprendas a salir. Por eso estudiamos Torah de esta manera. Porque el texto nos devuelve siempre un espejo, una imagen nuestra. Fabián, ¿Sí? ¿dónde dice que Moshe miró a un lado y hacia otro? ¿Y dónde dice que fue derecho? No, esa parte no la perdí. Perdón, no te la perdiste, fui yo que no lo di como obvio, perdón, tenés razón, Armando. Cuando Moshe era chiquito, creció en el palacio del faraón, sabiendo que era hebreo porque fue amamantado por su mamá hebrea, verdadera, ¿se acuerdan? Cuando creció, un día salió del palacio a caminar y el texto dice que cuando vio a un egipcio pegándole a un esclavo hebreo, miró para un lado, miró para el otro, fue y defendió al hebreo y mató al egipcio. Eso dice el texto atrás y nosotros ahí estudiamos que Moshe tenía las dos culturas, la egipcia y la hebrea, porque había crecido en el palacio del faraón, adoptado por la princesa, pero había sido criado en los primeros años de vida por su verdadera mamá que la amamantó. Entonces miró para uno y para otro, Armando, en aquel momento yo conté que miró su costado, su cultura, su identidad egipcia, y miró su costado, su cultura y su identidad hebrea. Y que terminó eligiendo su cultura y su identidad hebrea, que no era la que más le convenía, que no era la que era más cómoda para él. Sin embargo, se jugó por esa. Y una vez que tomó la decisión, fue para adelante. Enfrentó al egipcio, tomó la decisión, lo defendió al hebreo, se jugó y a partir de ahí tuvo que seguir, se tuvo que escapar. ¿Se acuerdan? Al otro día también interviene. Entonces, yo, perdón Armando, lo dije como muy obvio que todo el mundo sabía a qué me refería y gracias por la pregunta para que lo pueda aclarar. Volvemos a la Torá. Ocurrió que en la vigilia matinal se tornó Adonai hacia el campamento egipcio con una columna de fuegos y nubes y conturbó al campamento de Egipto. Quitó las ruedas de las carrozas y los hizo trasladarse con pesadez. Dijo Egipto, he de huir de ante Israel, pues Adonai está luchando para ellos contra Egipto. Hola, mi vida. Mamá, ahora. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Claramente la consecuencia de haber tomado decisiones sin mirar para los dos lados, de avanzar sin pensar, de encontrarte en la mitad de ese camino y en empezar a entender o a buscar entender qué es lo que te pasó, por qué el fracaso, qué es lo que te hace pensar, qué es lo que podés entender que te provocó ese fracaso. Y encontrar responsabilidades suele ser una de nuestras principales actividades. ¿Por qué me está yendo mal? Yo te voy a explicar. Yo te voy a explicar, es un ejercicio de autojustificación que generalmente no te conduce a ningún lado. A veces es un verdadero ejercicio de autocrítica y de análisis genuino para ver en qué uno falló. Y otras veces es simplemente justificarte frente a los demás. Por eso no sirve el yo te voy a explicar. Lo que generalmente sirve es, a ver, quiero ver en qué me equivoqué. ¿Qué hice mal para que me pase esto? ¿Qué decisión equivocada tomé para quedarme embarrado en la mitad del río? Y si yo te digo, no, yo te voy a explicar, acá está Dios actuando contra nosotros. Yo te voy a explicar y entonces no hay responsabilidad tuya.
es todo mágico, es todo Dios, vos no tuviste nada que ver. A ver, no lo quiero decir como fuerte, ¿no? Pero frente al fracaso, si te escuchás diciendo, lo voy a explicar, fíjate si no estás queriendo evadir el momento de la frustración real, que es necesario atravesar para aprender y la próxima vez hacerlo distinto. Sí, creo que se los dije hace poco, ¿no? Cuando a alguien le sale algo mal y está en la mitad de un fracaso y le aparece una sonrisa en la boca, ¿qué significa? Que ya encontró a quien echar la culpa. Como que si eso te deja más tranquilo, si ya encontraste a quien echar la culpa, ya estás más tranquilo, no vas a haber aprendido de esa situación. 26, dijo Adonai a Moshe, extiende tu mano hacia el mar para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Extendió Moshe su mano hacia el mar, volvió el mar hacia el amanecer a su vigor, y los egipcios huían a su encuentro, y sacudió a Adonai a los egipcios en medio del mar. Volvió en las aguas y cubrieron los carros y a los jinetes de todo el ejército de Faraón, lo que venía en pos de ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Ustedes saben que nosotros tenemos ciertos documentos históricos de esta época. Y esto no pasó, no hubo ningún caso donde el ejército entero y el faraón quedaron bajo el agua. No estamos leyendo un libro de historia. Lo que está diciendo el texto es que el pueblo de Israel acaba de cruzar el Yam Suf. ¿Se acuerdan que era Sof? Final. Se terminó. Cruzaron y todo lo otro quedó atrás. Cuando vos salís de una situación que te oprime, que te agobia, que te hace mal, que te daña, y salís y lográs superar, tenés que cerrar esa etapa, aunque sea por un tiempo. Ustedes saben que hay un estudio hecho muy importante sobre los sobrevivientes de la Shoah. Esto que les digo es estadístico. Después ustedes pueden conocer a algún abuelo o bisabuelo que no se comportó de esa manera, pero la estadística dice que la mayoría de los sobrevivientes de la Shoah, cuando salieron de los campos, cuando abandonaron Alemania, cerraron ese capítulo en su vida y no hablaron de él durante mucho tiempo. A cada uno le llevó una cantidad de tiempo distinta, pero en general lo común es que hasta que no estuvieron en una tierra, rearmaron sus vidas, tuvieron familias y tuvieron su futuro asegurado, no se pusieron a hablar de la Shoah. Cuando vos dejás una situación difícil atrás, a veces necesitas un tiempo de clausurar ese tema. No te quedes anclado. No arrastres tanto dolor. Déjalo. Ya vas a volver. Ya vas a volver a contar la historia de Pesaj. Pero espera, ahora cerrá las aguas y empezá un nuevo capítulo en tu vida. De acá a un año vas a festejar Pesaj y te vas a acordar de esto. No es que, acuérdense, en el judaísmo no existe la frase lo pasado pisado. Lo pasado olvidado. No existe. La frase es lo pasado pesado, no pisado. Pesado. Está pesado, está tenido en cuenta, pesa. Para mí, mi pasado es fundamental. Pero hay momentos donde para poder avanzar un poco más y tener la distancia y la perspectiva, necesito cerrarlo. Entonces lo que le dice Moshe acá al pueblo de Israel es, cruzamos el Yam Suf, se murieron todos los egipcios. Olvídate, están todos ahí abajo del agua ahogados. No importa, no es literal, no es histórico. Es el momento de dejar eso atrás y despegarnos. Así como la misma Torá después le va a decir, que ya lo dijo antes de salir, ¿se acuerdan? Después lo vuelve a decir, de esto no te olvidás, esto se lo contás a tus hijos, a tus nietos, te sentás en la mesita
esa que ustedes festejan, esa mesita con las cositas que le ponen, con la verdurita amarga y con todo eso, y contás tu historia, no te la olvidás. Pero ahora, cerrá ese capítulo para poder avanzar. Y después ya va a haber tiempo de volver hacia atrás. Me estoy olvidando de algunos chats, a ver qué dicen. Como la grieta, dice Cari. La grieta supongo que me imagino que debe ser la parte en la que estamos hablando de los egipcios y los hebreos, ahí uno de cada lado. Por eso las momias era la única manera de vivir la materia. Sí, las momias, que en realidad era el embalsamamiento, lo importante, era la manera de preservar a los cuerpos para la próxima vida. Y por eso en las pirámides no solamente ponían a los cuerpos embalsamados, sino que los dotaban de armas, de comida y de dinero, para que en la próxima vida tuvieran todo esto para poder usarlo. Sí, había una idea de esa continuación de la vida. Correcto, el Mar Delfín, eso hablamos, Yam Suf, Mar Delfín. Entonces los documentales de carrozas antiguas bajo una ribera en Egipto son falsos, atemporales quizás. No son ni verdaderos ni falsos. La Torá no es un libro de historia. Uno no puede aprender historia de la Torá. Hay un grupo de nuestro pueblo que la lee literalmente y cree que todo lo que está ahí pasó literalmente. Pero nosotros no la leemos con esa literalidad, pero tampoco la negamos. No lo sabemos. Lo que hacemos es tomar el texto para poder aprender a vivir y que nos dé lecciones de vida. Creemos que la sabiduría de Torá está en eso, no en si realmente pasó así o no pasó así. ¿Qué es lo que está en el Museo Británico, Aníbal? No, digo que la plata, las cosas que le dejaban a todos era para cuando vinieron del Museo Británico que se lo llevaban. Sí, yo creo que alguna vez les conté que estuve en el Museo del Cairo, se llama el Museo Antropológico, tremendo museo, pero todo lo que hay dice réplica. Y chiquito dice abajo, el original está en el British Museum. Qué buen entendimiento de esos pueblos. Vieron que a veces hay cooperación entre los pueblos y se prestan las cosas. Está bueno. Bueno. Empero, los hijos de Israel anduvieron por lo seco en medio del mar, y las aguas fueron para ellos murallas a su derecha y a su izquierda. Salvó Adonai en aquel día a Israel del poderío de los egipcios, vio a Israel a Egipto muerto desde la orilla del mar. Bueno, muchos de ustedes ya lo saben, a ver quién tiene ganas de contarnos, ¿qué práctica del Seder de Pesaj no es del Seder de Pesaj? ¿Qué práctica de la fiesta de Pesaj, quise decir? ¿Qué práctica de la tefilá del día de Pesaj se aprende de esto? Es difícil la pregunta. Se las voy a contar. ¿Alguien sabe lo que es Alel? Sí, el servicio que se hace en las fiestas ante, por ejemplo, el medio Alel. Alabar. Tal cual. Lo que quisiste decir es la gotita que sacamos de vino y tenemos menos placer en la mesa también, digo. No, porque esa es por las plagas. No, esa es por las plagas. La lectura del medio Alel. Claro. Alel es un himno de alegría. De alabanza. Es de alabanza, pero es de alegría. Es fuertemente alegre y cantamos y recordamos momentos hermosos y bailamos. Es un himno asociado a la festividad, a la idea de festividad, no, porque se canta en todas las fiestas. Y se canta en Pesaj, se canta en Shavuot, se canta en Sukkot, se canta en Purim, se canta en Hanukkah, que son fiestas menores, que no están en la Torá. Igual cantamos Alel, porque es alegría, porque es fiesta y porque celebramos. Y Rosh Hodesh también, ¿no, Fabi? ¿Cómo? ¿Rosh Hodesh también se lee Alel? No completo, sino la mitad. Pero completo, en todo lo que acabo de decir, se lee Alel completo. Y de repente los rabinos enseñaron que así como leemos completo todos los días de Sukkot y todos los días de Hanukkah, una fiesta menor que tiene 8 días, resulta que Pesaj leemos completo solamente el primer día, en Israel hablamos, primer día, y los otros 6, la mitad de Alel. Y la mitad de Alel se lee solamente en
festividades menores, como por ejemplo Rosh Hodesh, comienzo de mes. ¿Y por qué Hanukkah, que es una fiesta tardía y menor, tiene toda la alegría de Alel, y Pesaj, que es una fiesta de la Torá, la más importante que tenemos en la Torá, de repente nos sacan Alel 6 de los 7 días, o lo reducen a la mitad, no lo sacan? Y la respuesta es esta. Porque en este momento el pueblo de Israel tomó conciencia que su salida milagrosa de las aguas dejó en las aguas a los egipcios. Y nunca podés celebrar algo bueno que te pasa a vos cuando lo bueno que te pasa a vos le causa sufrimiento a otro. Por eso, más allá de que hacemos chistes y nos cargamos los equipos de fútbol, nunca hay que disfrutar la derrota de otro. Y nunca pierdas la sensibilidad en tu mayor momento de éxito si hay otro que está sufriendo. Y esto nos cuesta mucho. Porque nadie quiere perderse la posibilidad de disfrutar. Y cuando disfrutás centrado en vos, el otro, el que te rodea, desaparece de tu escena. Y eso es lo que la Torá nos quiere pedir que nunca hagamos. Nunca te salvás solo. Y nunca celebres y festejes cuando el que está al lado tuyo está sufriendo y la está pasando mal. Por lo menos hasta que no hayas hecho tu parte. Por eso el Talmud tiene una frase buenísima, el Pirkei Avot en Tratado de los Principios, una parte muy recomendable del Talmud, dice: no estás obligado a concluir la tarea, pero tampoco podés evadir comenzarla. Voy de vuelta. No estás obligado a concluir la tarea, pero tampoco podés eludir o evadir el comenzarla. ¿Por qué digo esto? Porque si yo para celebrar o festejar tengo que esperar a que todo el mundo que me rodea sea feliz, nunca voy a ser feliz. Y si yo voy a ser feliz y no me importa lo que le pasa al que está alrededor mío, tampoco voy a ser feliz. Entonces, ¿cuándo voy a ser feliz? Cuando haga las cosas para ser feliz y además haga mi parte para los que me rodean. No tengo que solucionar el hambre del mundo para poder comer. No tengo que solucionar la pobreza del mundo para disfrutar de lo que me fue bien. Pero tengo que hacer mi parte. Después que yo ayudé en mi proporción, en mi parte, puedo festejar. Por eso a mí me encantan las personas que cuando cumplen años, antes de celebrar su cumpleaños, hacen un regalo a otro. Pero no un regalo a tu amigo que se llama, a alguien que no tiene, a alguien que le falta. ¿Por qué? Porque si vas a recibir regalos y te vas a poner contento, bueno, primero regalá a alguien que necesite. Y después celebra tu cumpleaños. Nada, son cosas que en general nos permiten a todos achicar las diferencias de un mundo absolutamente injusto, absolutamente abusivo con unos y permisivos con otros. Y nadie puede esperar a que el mundo sea perfecto, porque estamos lejísimos de eso. Entonces, por lo menos encontrar un camino donde uno pueda hacer algo. Entonces, en este momento en el que Moshe cruzó y terminó y vio a los egipcios morir, Dios le está diciendo: no festejes plenamente, hay gente sufriendo, no seas absolutamente, ¿cómo se llama? Indiferente a lo que está sufriendo esa gente. Último versículo de hoy. Presenció Israel el poder grande que ejerció Adonai en Egipto, veneró el pueblo a Adonai y tuvieron fe en Adonai y en Moshe, su servidor. Y esto, que parece un hermoso final de capítulo, presagia un desastre.
presenció Israel el poder grande, veneró al pueblo, el pueblo de Adonai y tuvieron fe. ¿Por qué digo que esto parece genial y es un presagio de un desastre? Ustedes saben que los textos judíos hablan mucho del amor. Y hablan de dos tipos de amor. Del amor interesado y del amor desinteresado. Y todos sabemos que el amor interesado es un amor pasajero. El amor desinteresado es un amor más profundo. Hay ejemplos en la Torá de ambos casos. Bueno, con lo que acaba de leer pasa lo mismo. Si vos crees en Dios, cuando ves en tu vida que el poder de Dios va en tu favor, hoy estás bárbaro, pero mañana va a estar complicado. Cuando tu fe depende de los resultados, no es fe, es una inversión, es una apuesta, es una conveniencia, es un negocio. Esta gente tuvo fe y asombró y alabó y adoró a Dios porque vio lo que hizo. Y entonces que cuando no haga lo que ellos quieren, ¿qué va a pasar? Y eso nos pasa lamentablemente a muchos de nosotros. Muchos tenemos la necesidad de ver para creer, de esperar resultados para confiar, de que nos demuestre para que estemos en su camino. Y la verdad es que como en el amor, cuando uno quiere construir un vínculo con el otro, no es sí y solo sí, en tanto y en cuanto vos, solamente si primero me das. ¿Vieron cuando la gente está en un problema y le dice, Dios, por favor, si me ayudas a solucionar este problema, a partir de ahora como que ayer? No, el vínculo genuino se construye diciéndole, en una búsqueda a Dios, en un intento de encontrar una relación, de descubrir su compañía, de entender lo que es la fe, y a partir de ahí tener un vínculo que no dependa de lo que me hace para bien o para mal a mí. ¿Saben cuánta gente en medio del dolor me dice, ¿por qué me hizo Dios esto a mí si yo soy una buena persona? Y es muy difícil escuchar y contestar eso, es casi imposible, yo generalmente me quedo callado porque no hay manera de contestar bien eso. Pero lo que en un momento de tranquilidad y no en un momento de crisis uno puede pensar, porque frente a la crisis y el reclamo no hay nada para pensar, pero cuando uno está tranquilo, uno tiene que pensar que mi relación es interesada o es desinteresada. ¿Yo creo de verdad o creo porque me conviene? ¿Yo creo mientras las cosas que pasan son las que yo quiero que pasen? ¿O voy a creer justamente para que cuando las cosas no sean como yo quiero que sean, tengan quien apoyarme? Dios no está para festejar, está para sostener y apoyarte también. Dios no está solamente para compartir el éxito, está más para sostenerte cuando las cosas no salen. Entonces, este pueblo que acaba de ver todos los milagros que uno puede ver, 10 plagas, apertura de las aguas, cruzar, salir y salir indemne sin hacer nada, en lugar de presagiar que viene un idilio de amor entre este pueblo y Dios, estamos frente a chicos espirituales que están creyendo en Dios por lo que les está haciendo positivo. Y cuando algo no salga como ellos quieren, va a ser un problema. Les expolié lo que viene, perdón. Pero vamos a ver varios quilombos en el camino. Bueno, tengo unos chats antes de cerrar. Karina puso, debe ser porque se murieron los egipcios. Me imagino que sí, que estamos hablando de eso. Y cuando ahorcaron a los líderes nazis, no, eso es en la clase anterior, Armando, no, acá no. Ahorcaron a los líderes nazis, lo hicieron un tribunal internacional. No, me refería a no se puede festejar cuando ahorcaron a los de la SS. No, perdón, no entendí. Que fueron Tampoco.
Celebrar no. En todo caso, sentir que se hizo justicia, pero no celebrar. Digamos, encontrar un poquito más. Te hago la pregunta porque hay gente que por ahí sintió que había que festejar o celebrar. Le pido perdón porque la entendí mal. De la gente que salió de los campos de concentración, por ahí quiso celebrar no sé, pregunto. Hago una pregunta, no una afirmación. Lo que yo te contesto es, jamás en mi vida me atrevería a juzgar a los sobrevivientes de la Shoah. En general trato de no juzgar a nadie, mucho menos a ellos. Solo decirles que en el camino espiritual uno tiene que aprender a no disfrutar cuando a alguien que vos no querés le va bien. Que no querés, le va mal. Perdón, que a alguien que vos no querés le va mal. No disfrutes eso. Ese es el camino espiritual que propongo, nada más. No juzgo a los demás, no soy quien para hablar de los sobrevivientes que se merecen toda mi admiración y respeto y nunca me animaría a juzgarlos. Se da acá antes de las fiestas y Shabbat, tal cual lo que Catherine dice, acuerdo 100%, es una de las prácticas y me gustan mucho. El corbán de las fiestas era con esa idea de Catherine, tal cual, por eso llevábamos un animal, para poder celebrar y festejar, primero llevábamos una ofrenda. Y Karina dice, ya hablamos, pero los judíos de la Shoah dejaron de creer algunos. Digo, sí, pero por eso lo que acabo de decir, Armando, Cari, para vos también lo mismo. Yo jamás me animaría a juzgarlos. Quiero que sepan, y con esto cerramos, que un estudio que se hizo sobre 1000 sobrevivientes de la Shoah, aproximadamente 1000, en diferentes lugares del mundo, arrojó que el porcentaje de creyentes en Dios antes de la Shoah y después de la Shoah no se alteró. La mayoría no cambió y los pocos que se subieron se compensaron con los pocos que bajaron. O sea que a grandes rasgos la Shoah no cambió el porcentaje de gente que creía en Dios. Increíble, pero las estadísticas mostraron eso con un estudio post-Shoah sobre casi 1000 sobrevivientes. Bueno, les agradezco que hayan estado en esta clase a pesar de la competencia desleal que tenía. Gracias. Las reuniones grabadas se pueden ver en el canal de YouTube de Lambrot. En YouTube pones Lambrotacol, te va a aparecer la opción de entrar al canal de Lambrot, y ahí tienen todas las clases, los servicios religiosos, todo lo que hacemos en YouTube queda ahí grabado. Gracias, que tengan buenas noches, cuídense mucho. Nos vemos en Shabbat la semana que viene. Gracias. ¿Fue fin del capítulo 14, Fabi? Terminamos, ¿no? Sí. Sí. 21 fue fin del 14.